Cada vez que alguien va a prisión por, en un intento de defensa, matar al intruso que había asaltado su casa, suelo escuchar lo mismo. Esta persona no sería condenada si en España se aplicase la doctrina del castillo. Pero, ¿qué es la doctrina del castillo? Vamos a verlo. La doctrina del castillo, en líneas muy generales, viene a querer decir lo siguiente. Tu casa es tu castillo, tu fortaleza, un sitio en el que el dueño y señor eres tú. Por lo tanto, si un intruso accede ilegítimamente a tu casa, tú, el rey del castillo, puedes defenderte como quieras, incluso disparando a esta persona. Y aclarado lo básico, profundizamos un poco más. Vamos a ver cuáles son los orígenes de esta doctrina, si hoy en día se aplica o no se aplica en algún sitio y cuáles son sus pros y sus contras. Primero vamos con el origen, cuándo y dónde nació esta tan curiosa y llamativa doctrina. El primer caso en el que se afirmó con estas palabras que la casa de uno es su castillo fue un caso de la Inglaterra de 1499. En concreto, allí se dijo que la casa de un hombre es su castillo y defensa, y donde tiene un derecho peculiar a permanecer. Sin embargo, el caso que realmente popularizó esta doctrina fue otro, un caso de la Inglaterra de 1604 conocido como el caso Seamein. Edward Coke, un prestigiosísimo jurista inglés de aquella época, resumió la decisión del tribunal poniendo especial hincapié precisamente en esta idea, que mi casa es mi castillo. Lo leemos. La casa de cada uno es para él como su castillo y fortaleza, tanto para su defensa contra el daño y la violencia como para su descanso. La vida del hombre es una cosa preciosa y amparada por la ley. Por eso, aunque un hombre mate a otro en su defensa, o mate a uno por desgracia sin ninguna intención, tal cosa es un delito y le hará perder sus bienes, por la gran consideración que la ley tiene por la vida del hombre. Pero si los ladrones llegan a la casa de un hombre para robarle o para asesinarle, y uno de sus sirvientes mata a alguno de los ladrones en su defensa y defensa de la casa, tal cosa no es un delito y no perderá nada, porque para todos su casa es su refugio más seguro. Perfecto, la doctrina del castillo, con estas palabras, nació a finales del siglo XV y se popularizó a principios del siglo XVII. Perfecto, pero ¿y hoy en día qué? ¿La doctrina del castillo es una cosa del pasado o también se sigue aplicando en el presente en algún sitio? Pues sí, esta doctrina también existe y se aplica en el presente, principalmente en los Estados Unidos, aunque, matiz, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no en todos los estados de los Estados Unidos está reconocida esta doctrina, solamente en algunos estados. A continuación os leo algunos ejemplos, no demasiados, un par para no cansaros, de estados en los que está reconocida esta doctrina. La sección 23 del artículo 2 del capítulo 3 del Código Penal de Alabama nos dice lo siguiente. Una persona puede usar la fuerza física mortal, y se presume legalmente que está justificado el uso de la fuerza física mortal en defensa propia o en defensa de otra persona, si la persona cree razonablemente que otra persona está en el proceso de entrar ilegalmente y por la fuerza, o ha entrado ilegalmente y por la fuerza en una vivienda, residencia, propiedad comercial o vehículo ocupado. Y otro ejemplo, la sección 611 del capítulo 11 del título 39 del Código de Tennessee nos dice: se presume que cualquier persona que utilice la fuerza con la intención o la probabilidad de causar la muerte o lesiones corporales graves dentro de una residencia, negocio, vivienda o vehículo tenía la creencia razonable de que la muerte o las lesiones corporales graves eran inminentes, cuando esa fuerza se utiliza contra otra persona que entra o ha entrado ilegalmente y por la fuerza a la residencia, negocio, vivienda o vehículo, y la persona que utiliza la fuerza defensiva sabía o tenía razones para creer que se había producido una entrada ilegal y por la fuerza. Vale, en algunas partes de los Estados Unidos la doctrina del castillo tiene un cierto arraigo, todavía existe y se aplica en el presente. Pero ¿y en Europa qué? ¿Algún país de nuestro entorno también aplica esta teoría o no? Pues sí, la verdad es que sí. Italia. No existiendo todavía la doctrina del castillo en Italia, principalmente Matteo Salvini y su partido la exigieron. Perché la legittima difesa dovrebbe dar fastidio a qualcuno? Io non voglio che gli italiani vadano in giro armati di pistola e se uno gli frega il parcheggio o posteggia in seconda fila ti fai un regolamento di conti col Kalashnikov. Ma non voglio neanche, come è accaduto troppe volte, che se un delinquente, un rapinatore, uno stupratore entra mascherato e armato in casa o in negozio di qualcuno, io non posso difendermi prima di aver capito quanto male mi vuole fare questo tizio. Io penso che a casa degli italiani la legittima difesa sia un diritto per tutti. Io voglio un paese con meno reati, dove la gente stia più tranquilla, però se uno fa il mestiere del rapinatore,
sa che è un mestiere che comporta dei rischi e quindi preferisco che sia tutelato il papà, la mamma, il tabaccaio, il taxista, il farmacista, l'operaio, il muratore o l'insegnante, che in caso di aggressione non ha il diritto, ma il dovere di difendere se stesso e la vita dei propri figli, senza aspettare di essere attaccato. È chiaro che questo non vuol dire che se tu sei alla finestra e vedi a 200 metri un tizio sospetto, prendi il fucile e gli spari da 200 metri. Perché c'è questo rischio che poi qualcuno si esalti, Matteo, no, ma lo questo sai? va in galera. Ma se te lo trovi a 2 metri, secondo qualche giudice, se io mi trovassi a distanza come fra me e te un tizio armato con una pistola, io dovrei prima chiedergli, mi scusi signor rapinatore, la pistola è vera o è finta? La pistola è carica o è scarica? E se fosse vera e se fosse carica, lei avrebbe intenzione di usarla? Perché in caso affermativo io posso difendermi, altrimenti devo aspettare perché la mia reazione deve essere proporzionale al suo atto. A me, se mio figlio dorme nella camera di fianco, non interessa se la pistola è vera e finta. Prima mi muovo io. Prima mi muovo io perché è lui che è venuto a casa mia, ospite indesiderato. Molto semplicemente. Y finalmente, después de estas críticas, la doctrina del Castillo ha terminado llegando a Italia. En 2019 se reformó su Código Penal y ahora el artículo 52 reconoce que la persona que actúe en legítima defensa lo hará siempre si realiza una acción para repeler una intrusión cometida con violencia o amenaza de uso de armas u otros medios de coacción física por parte de una o varias personas. Y bueno, ¿qué hay de España? Hoy en día en España no se aplica la doctrina del Castillo. Si alguien entra en tu casa, tú no puedes defenderte como quieras, tal y como os comentaba en mi anterior vídeo. Si alguien entra en tu casa en mitad de la noche, el Código Penal te exige que te pares un momento, razones, compruebes cuáles son las armas que tienes a tu disposición para defenderte y escojas la menos lesiva. Por tanto, si te pasas de la raya al defenderte, si siendo suficiente para repeler la agresión utilizar un cuchillo, tú utilizas una pistola, o si siendo suficiente para repeler la agresión mostrar una pistola, tú la disparas, no se podrá apreciar de forma completa la legítima defensa, sino solamente de forma parcial. No se podrá apreciar una eximente completa de legítima defensa, sino solamente una eximente incompleta. O en cristiano, irás a prisión. Menos tiempo, pero irás a prisión. ¿Y esto, que en España no exista la doctrina del Castillo, es algo bueno o es algo malo? Después de todo este recorrido, me posiciono. ¿Cuál es mi postura en relación con la doctrina del Castillo? Como os decía al principio, y por resumirlo con pocas palabras, la doctrina del Castillo, tal y como yo lo veo, tiene pros y tiene contras. Vamos a verlos. ¿Cuáles son los pros de la doctrina del Castillo? Estoy de acuerdo en que si un intruso se mete en tu casa en plena noche, a ti no se te puede exigir, como lo exige el Código Penal, pararte un segundo, analizar fríamente la situación, razonar, comprobar cuáles son todas las armas que tienes a tu disposición y de entre todas ellas escoger la menos lesiva. No se te puede exigir algo así porque las personas en situaciones de semejante tensión no actuamos de forma racional, sino de forma instintiva. Y por tanto exigir algo que va en contra de la propia naturaleza humana me parece equivocado. En cualquier caso, si queréis conocer exactamente cuál es mi posición en relación con este punto, si queréis ver cómo desarrollo este argumento, podéis ver mi anterior vídeo. Ahí abordo esto con mucho más detalle. Dicho esto, me parece que la doctrina del Castillo entiende a la perfección esto. Entiende a la perfección que si alguien accede a tu casa, a ti no se te puede exigir defenderte de una forma o de otra, porque en situaciones así no actúas racionalmente, sino instintivamente, como decía. En situaciones así, y esto lo entiende la doctrina del Castillo, uno no se defiende como quiere, sino como puede. Y ojo, un matiz importantísimo. La doctrina del Castillo no te dice que tienes que matar al intruso. La doctrina del Castillo no te anima a disparar al intruso desde el mismo momento en el que pone un pie en tu propiedad, ni mucho menos. La doctrina del Castillo simplemente te dice que te defiendas como puedas. De hecho, cuanto menos daño le causes al intruso, en principio mejor, porque el que le tiene que castigar, el que le tiene que imponer una pena a esta persona, no eres tú, sino el juez. ¿Y cuál es la contra, el gran peligro que le veo yo a la doctrina del Castillo? A mi juicio, los excesos que por una mala interpretación de la doctrina o por una interpretación excesivamente amplia de la doctrina se pueden llegar a producir. Habrá ocasiones, pocas, pero las habrá, en las que aunque un intruso entre en tu casa, este intruso no represente ningún peligro real. Y aplicar en estos casos la doctrina del Castillo sería una auténtica salvajada. Os pongo un ejemplo.
Imaginad que vivís en una casa con jardín. A las 12 de la mañana estáis en vuestro jardín y escucháis cómo en el jardín de la casa de al lado unos niños están jugando al fútbol. El balón se les pasa de su casa a vuestra casa y un niño, en vez de pedirte que le devuelvas el balón, que es lo que tendría que haber hecho, salta a la valla y se mete en tu jardín para recogerlo por sí mismo. Y son las 12 de la mañana, plena luz del día. Tú ves a este niño en tu jardín, que está ahí sin haberte pedido permiso, y aplicas la doctrina del castillo. Mi casa, mi castillo, mis reglas. Aquí yo me defiendo como quiero. Por tanto, escopetazo al canto. Menudo disparate. Por tanto, quedándome con lo bueno, con el pro y descartando lo malo, las posibles contras, creo que una posición coherente sería la siguiente. Salvo aquellos casos que claramente, y cuando digo claramente es clarísimamente, no impliquen ningún peligro real, salvo en aquellos casos que clarísimamente no impliquen ningún peligro real, si un intruso se mete en tu casa, tú debes poder defenderte como puedas. ¿Y cómo se decide qué es claro y qué no lo es? ¿Cómo se decide qué casos clarísimamente no implican ningún peligro y cuáles sí? Pregunta más que pertinente a la que trato de responder. Si os soy sincero, me sucede algo parecido a lo que le sucedía a San Agustín con el tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Aún así, aún sucediéndome algo parecido, voy a estrujarme los sesos y tratar de poner en palabras lo que está en mi cabeza. Tal y como yo lo veo, son situaciones que clarísimamente no implican ningún peligro, aquellas situaciones en las que, dado el contexto, ninguna persona que esté en su sano juicio podría apreciar ningún riesgo, ni siquiera remoto. Ya os digo, lo esencial en estos casos será atender al contexto. Si yo estoy escuchando a un niño jugar al fútbol en la casa de al lado, veo cómo se le pasa el balón a mi casa y veo cómo el niño salta a recogerlo, metiéndose dentro de mi casa, sé perfectamente que no hay ningún riesgo para mí. Si yo he quedado con mi hermano en mi casa de campo para comer, mi hermano llega antes que yo y sin avisarme salta a la valla y me espera dentro de mi finca, y yo cuando abro la puerta me encuentro a mi hermano en la entrada de la finca, sé perfectamente que tampoco hay ningún riesgo para mí. O un ejemplo más realista, imaginad también una casa de campo, con todas las medidas de seguridad activadas, todas las puertas cerradas, todas las persianas bajadas, la alarma puesta. Entra un intruso a la parte exterior, suena la alarma y el intruso, aterrorizado, sale corriendo. Si yo, desde la ventana de mi casa, protegida, cerrada cal y canto, veo como el intruso trata de saltar la valla para irse, sé perfectamente que el intruso en este momento no representa ningún peligro para mí. Está huyendo y yo estoy protegido dentro de mi casa. Como veis, las situaciones tienen que ser clarísimas y en ninguno de estos supuestos se podría aplicar la doctrina del castillo, porque no existe un peligro real para mí, ni remoto. Yo no le puedo pegar un tiro ni al niño que a plena luz del día viene a recoger el balón, ni a mi hermano, que sé que iba a mi casa y lo veo esperándome, ni al ladrón que está atemorizado, huyendo, estando yo dentro de mi casa y totalmente protegido. No hay peligro en estas situaciones. Ahora bien, desde el mismo momento en el que exista un riesgo, aunque sea mínimo, para mí o para mis familiares, creo que sí que se te tiene que permitir defenderte como puedas. Esta solución no es perfecta, ya lo sé. Ninguna lo es, pero es la que me parece preferible, teniendo que inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En caso de duda, prefiero beneficiar al que está dentro de su casa sin hacer nada antes que al que se mete en la casa de otro. En caso de duda, prefiero posicionarme en favor del que cumple la ley y no del que la infringe. Por tanto, aclarado esto, insisto, salvo en aquellos casos en los que clarísimamente, atendiendo al contexto, no exista un peligro real, salvo en estos casos, uno dentro de su casa creo que se tiene que poder defender como pueda. Y hay quien dice, pero Álvaro, ¿cómo puedes defender algo así? Si alguien se mete dentro de tu casa, si un intruso en plena noche se mete dentro de tu casa, simplemente está atacando tu propiedad. Por lo tanto, tú no puedes atacar ni su vida ni tampoco su integridad física. Hay una desproporción enorme. La vida y la integridad física valen más que la propiedad. Por tanto, tú para proteger tu propiedad no puedes atacar ni su vida ni su integridad física. El problema está en la premisa de la que parte este argumento, porque tal y como yo lo veo, es una falacia de petición de principio de libro. ¿Cómo puede saber de antemano la persona que ve a un intruso en plena noche en el salón de su casa con sus hijos en la habitación de al lado que este intruso solo está ahí para atacar tu propiedad, para robar?
¿Cómo sabes que esta persona no quiere agredir, matar, raptar o violar, además de robar, si es que quiere robar? ¿Cómo sabes que esta persona no lleva un arma y está dispuesta a usarla? ¿Cómo puedes saber todo esto? Muy sencillo, no lo sabes. A toro pasado y desde el sofá de tu casa, por supuesto, es verdad, es sencillísimo analizar la situación y calcular al milímetro qué peligro real representaba el intruso y cuál tendría que haber sido tu reacción, la más proporcionada y ajustada a las circunstancias del caso. Pero es que en la vida real las cosas no suceden así. La persona que en plena noche ve a un intruso en el salón de su casa con sus hijos en la habitación de al lado no sabe qué peligro real representa esta persona. No sabe si está ahí simplemente para robar, para atacar su propiedad o si pretende algo más. No sabe si tiene un arma escondida y a lo mejor está dispuesto a usarla. No lo sabe. Y exigirle averiguarlo me parece un disparate. De nuevo, vuelvo a aplicar aquí el mismo criterio de antes. Sé que mi postura no es perfecta, sé que tiene fisuras. Ninguna postura es perfecta, todas las posturas tienen fisuras. Pero no pudiendo determinarse de antemano cuál es el riesgo real de esta persona, cuáles son las intenciones reales del intruso y teniendo que decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, en caso de duda prefiero defender al que está dentro de su casa sin hacer daño a nadie y no al que se mete en una casa ajena. En caso de duda, prefiero defender al que cumple la ley y no al que la infringe. En caso de duda, la ley no puede defender a la persona que entra en una casa que no es suya en detrimento de la persona que ve cómo entran en su casa. ¿Qué clase de mensaje estaríamos lanzando? ¿A quién ampara la ley? ¿A los delincuentes? En fin, y ya para concluir, os comento que hice otro vídeo explicando detenidamente cuáles son los motivos por los que me opongo a la regulación actual de la legítima defensa. Si queréis conocer con detalle mi postura, a este vídeo me remito. Dicho esto, aquí termina el vídeo de hoy. Como suelo deciros siempre, si os ha gustado podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. No es un capricho mío, es que YouTube solamente visibiliza los vídeos que reciben muchos me gusta y comentarios, si no, los oculta. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que podéis subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Y si queréis colaborar económicamente conmigo, podéis hacerlo a través de Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.